y la gente pues aplaude este tipo de reacciones porque no es doña Carlota, es prácticamente todo el país en general que vivimos amagados por infinidad de mafias policíacas, criminales, Sindicato 22 de Octubre, mafias políticas. O sea, es increíble la cantidad de mafias a las cuales estás expenso de ser víctima, heroína anónima, dicho sea de paso, ¿verdad? La extorsiona porque, bueno, pues yo aquí ya llegué a invadir tu casa, aquí vivo. Ya, le están robando su casa. Y bueno, pues le roban su patrimonio. Y en este caso, pues la señora se defiende. Y además, ya está muy documentado, ¿no? Que los ocupas esos, los invasores, que estaban realizando ese despojo, eran de este sindicato que acabas de nombrar. Así es. Sindicato 22 de octubre. Del 22 de octubre. Y que todavía tuvieron el descaro de confundir a la opinión pública diciendo, no, nosotros teníamos un contrato de arrendamiento, que seguramente sí tenían, falso. Uh-huh. Un contrato falso, con firmas falsificadas, con el apoyo de autoridades. Es decir, si te fijas, y claro, pues no va a faltar a quien pongan hasta la madre y les meta unos pinches plomazos. A mí me parece que este tipo de circunstancias, cuando el Estado falla, podría legislarse, pero podría legislarse no para que la gente se haga justicia por su propia mano, sino para que el responsable sea el Estado, sean los ministerios públicos. ¿Sí me explicó? Por su falta de eficiencia. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! Bienvenidas y bienvenidos a Punto Medio, un espacio democrático en el que convergen todas las ideas y sobre todo se debaten. Mi nombre es Jesús Leiva y en esta ocasión me toca ser presentador de esta gran emisión y quiero comenzar saludando a mi carnal Pepe Combativo. ¿Cómo estás, carnal? Encantado de la vida, como cada 8 días. Y bueno, quiero ofrecerle una disculpa al auditorio por las discusiones ahí con el comunista. Ya se fue chillando el comunista, pero le iba a ofrecer una disculpa, pero ya no regresó. Ya saben, soy el verdugo de los comunistas. Aquí, pero al propósito, hago el anuncio. Ahí está el lugar del comunista. Si quiere venir otro comunista a que le pongamos una... Aquí está invitado. Hasta le vamos a pagar por edición y todo. Aquí ponemos el mail o el WhatsApp para que se contacten. Vénganse, por favor. Necesitamos un comunista porque la esencia de este programa pues es el contraste de opinión, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría mucho alguien que aguante los rounds, que no se nos cuaje a medio proyecto. Muy bien, pues aquí van a aparecer los datos. Por favor, contáctenos si les interesa venir a este espacio comunistamente, a debatir comunistamente. Muy bien, pues en esta emisión abordaremos un tema que sí fue realmente tendencia en los días pasados y cómo no serlo, ¿eh? Si realmente fue una escena impresionante, me refiero al caso de la señora Carlota N., ya conocida así, la llamada abuela sicaria o abuela vengadora, una mujer de la tercera edad que asesinó a 2 hombres el pasado 1 de abril en Chalco, Estado de México. El 2 de abril fue aprehendida junto con otras 3 personas por este delito y de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, la señora es madre de un exdiputado local y federal del PRD llamado Arturo Santana Alfaro. También se menciona que por un lado la señora Carlota decía que estas personas invadieron su casa, mientras que pues del otro lado, normalmente como era de esperarse, mencionan que ellos pues rentaban de manera legal, ¿no? De acuerdo con la información del periodista Antonio Prieto, los lesionados estarían vinculados con el sindicato 22 de octubre, señalados por la presunta toma de viviendas, exactamente como lo estaba mencionando la señora Carlota. En líneas generales, esto fue lo sucedido. Y pues el primer cuestionamiento que viene a mi cabeza es ¿qué va a pasar? O sea, ya llegamos a ese punto en que los
los problemas se tienen que arreglar con nuestra propia mano. ¿Qué está sucediendo? Al ojo por ojo, al hacerse justicia por nuestra propia mano. Mira, pues todo esto, el primer punto que hay que ver es que te habla de la fragilidad del Estado de Derecho en México, ¿no? Es decir, hemos hablado aquí de los problemas que tiene México ahora mismo a nivel de competitividad económica, con el tema arancelario, en donde se ha puesto en entredicho el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, y penosamente hemos apuntado que justamente lo más atractivo de México es el TEMEC y la mano de obra barata, porque en otros elementos, como por ejemplo seguridad jurídica, cero, y estas son las pruebas, ¿no? Al inicio del asunto, se pensaba que estas personas que son mañosas, porque mira, el sindicato, ¿qué dijiste? Sindicato 22 de octubre. Bueno, mira, aquí en el Estado de México, ¿sí?, hay un sinnúmero de organizaciones cacicales, son caciques, es decir, que así como doña Carlota por la fuerza se hizo justicia por su propia mano, así estos hombres gobiernan y dirigen y elaboran políticas públicas y una innumerable cantidad de delitos por su propia mano. El sindicato 21, el sindicato 300, la Choquiza, que opera mucho en Ecatepec, unos que ACME, esos de ACME, yo que soy tianguista, le dan calcomanías a todos los carros. Y ya, o sea, como si fueran tus placas. O sea, con no hay problema con circular y no verificar aquí en todo el Estado de México. Y no importa si tu carro no está, si incumple tu carro el reglamento de tránsito, no llevas placas. No, aquí con el de ACME, cabrón, circulas y no hay ningún problema. Entonces, todo eso pues te habla claramente de una ausencia del Estado de Derecho grotesca pero además es una ausencia de Estado de Derecho grotesca promovida igual por los políticos muertos de hambre. ¿Por qué? Porque tú al igual que hemos platicado del huachicol o de otro tipo de crímenes, lo mismo que estas asociaciones de caciques que por sus propias pistolas dan permisos de circulación, de invadir casas, de tomar control del transporte público, y de innumerables hechos que constituyen ilegalidades o actos ilícitos, porque son suplantación del Estado de Derecho. No, pues si no tienes placas de la Secretaría de Movilidad, pues yo te doy mi calcomanía y no hay ningún problema. Cualquier cosa me hablas y yo, o sea, me pasas al detrás, te debe dejar circular. Es más, ni los molesta, ¿no? Operan, o sea, circulan mucho mejor que los que están regularizados. Sí, de los que cumplen las normas, ¿no? O sea, alguien que cumple las normas de reglamento, que lleva sus placas, su engomado, su seguro, su verificación, pues puede tener más problemas por algún detalle de tránsito que alguien que lo respaldan estas asociaciones con sus engomados, porque entonces sí, como son caciques, hablan y hasta regañan a la gente de tránsito o oye, ¿por qué paras a la gente mía, cabrón? Estás tonto, todo que sí. A ver, ahorita yo le hablo al director de seguridad de ese municipio y me obedece, cabrón, ¿no? Si no le hago un desmadre. O sea, nada más de pistolas, nada más de pistolas. Entonces, pues te habla en primer lugar de una ausencia de Estado de Derecho grotesca y de una colusión del gobierno del Estado de México con todos estos grupos, porque no se puede, concebir que estas personas hagan todo lo que hacen en cuanto a líneas de acción, políticas públicas, vamos a decir que no son políticas públicas, son políticas cacicales, sin el respaldo de un gobierno, ¿no? Incluso a mí me parecen, al igual que los narcos, asociaciones terroristas. Así te lo digo. Y te lo digo que son terroristas porque suplantan al Estado y porque extorsionan al Estado. Mira,
tú ves las avenidas donde han metido el Mexibus. Tú sabes el Metrobús, ¿cuál es la idea, no? La idea del Metrobús o de los Mexibuses, de los carriles confinados para el transporte público, es que sobre ese carril circule todo el transporte público, que sea la eficiencia, que todo mundo vaya en ese carril, ¿sí? Y el resto de los carriles para el transporte privado, y así se eficienta, ¿no? Porque la gente que va en el transporte, en el Metrobús o en el Mexibus, pues va en un carril confinado, sin tráfico, avanzando rápido, y en los carriles para los automóviles privados no hay transporte público que vaya haciendo stops, claro. Y que, o sea, sí tiene una lógica de tránsito, una lógica vial, este tipo de transporte. Bueno, en el Estado de México opera el Mexibus, cabrón, y también el transporte de estas asociaciones, porque no los pueden sacar, güey. Porque no hay forma de sacar a los colectivos, a los peceros, a las combis. Es un caos las avenidas del Estado de México por este tipo de asociaciones, porque y todas las combis famosas, las rutas, son respaldados por este tipo de dirigentes cacicales, que además son las cajas chicas de los políticos. Es lo que le cae ahí al necesito. Sí, porque pues que circule y tienes que darme tanto por fuera, 1 millón o 2 millones o 5, lo que tengan que arreglar, para que circule su ruta o pongan sus tianguis o puedan invadir terrenos con el apoyo del propio gobierno del estado, de autoridades municipales, coludidos incluso con notarios, con abogados, que facilitan que se adueñen de esos terrenos y los puedan vender a personas, cometiendo una cantidad de ilícitos enormes, ¿no? Entonces, pues claro, no va a faltar quien no se deje, porque si te fijas, pues son caciques que están extorsionando a la ciudadanía. O sea, en este caso extorsionan a doña Carlota, ¿cómo se llama su apellido? Ahorita te lo traigo. Bueno, heroína anónima, dicho sea de paso, ¿verdad? La extorsiona porque, pues yo aquí ya llegué a invadir tu casa, aquí vivo. Ya, le están robando su casa. Y bueno, pues le roban su patrimonio y en este caso pues la señora se defiende y además ya está muy documentado, ¿no? Que los ocupas los invasores que estaban realizando ese despojo eran de este sindicato que acabas de nombrar. Así es. Sindicato 22 de octubre. Del 22 de octubre y que todavía tuvieron el descaro de confundir a la opinión pública diciendo, no, nosotros teníamos un contrato de arrendamiento, que seguramente sí tenían, falso. Un contrato falso, con firmas falsificadas, con el apoyo de autoridades. Es decir, si te fijas, y claro, pues no va a faltar a quien pongan hasta la madre y les meta unos pinches plomazos bien merecidos. Muy bien por doña Carlota, muy bien, excelente. Que a final de cuentas ya el fallo fue a favor de doña Carlota en el tema de la propiedad. Propiedad de la casa. Ajá, no, el otro desmadre, eso sí. Es un homicidio. Es un homicidio, exactamente. Pero a ver, en estos casos, tú, como mencionas que felicitas a doña Carlota, ¿qué opinas del otro bando, del otro punto de vista, aquel que dice que no podemos empezar a arreglar nuestros problemas de forma deliberada? Por la justicia por nuestra propia mano. Evidentemente que en un estado de derecho moderno, democrático, pues la justicia debe de ser científica. El hecho de que en países con estados de derecho tan frágiles como México, mucha gente se tenga que hacer justicia por su propia mano, es algo muy delicado, ¿no? Porque caes en un punto de un juicio sumario. Es decir, me parece que el comunista se pasó de lanza, güey. Me está dejando tirado mi proyecto. Un balazo al cabrón por pasado. ¿Sí me explico? O sea, llegas la justicia por tu propia mano es muy delicada porque se presta a que cada quien tenga una interpretación de la justicia, como por ejemplo,
pues yo no sé si el delito de despojo, en este caso, para mí debería ser algo muy grave, porque es un ataque directo a la propiedad privada y al patrimonio de las personas. O sea, ¿con qué sacrificio una persona va pagando un crédito hipotecario durante 10, 20 años para que lleguen unos pendejos y se invadan tu propiedad que tú quieres rentar o que simplemente te place tenerla ahí abandonada? O sea, como te guste, o la rentas, o que constituye para ti un activo o un pasivo, lo que sea, porque una casa que no te pone dinero en la bolsa es un pasivo, ¿no? O si te pone dinero en la bolsa es un activo, como sea. Cada quien puede manejar su dinero como le plazca. Pero yo no sé hasta qué punto, para mí este asunto es delicado, pero hasta qué punto merezca la pena de muerte, como fue lo que hizo doña Carlota, ¿no? Sí. Yo, a lo mejor para mí sí es grave. El ataque a la propiedad privada debería ser algo muy grave en todos los términos, tanto el robo de tu casa, de tu carro, hasta de un celular. O sea, a mí me parece que es algo muy gravoso, y más en este caso, que es porque además, si te fijas, es una asociación delictiva. Y hay todo, en este caso, pues los que fallecieron ya fallecieron, pero los demás que habitaban la casa también deberían ser llevados a prisión como igual que doña Carlota. Ella por matarlos y los otros porque son parte de una asociación delincuencial llamada Sindicato 27 de no sé qué. 22 de octubre, ¿sí? Son parte de una asociación criminal en donde ellos estaban allanando una casa, apoyados de toda una organización criminal, y deberían también ser llevados a prisión, ¿eh? O sea, los que se murieron ya se murieron, pero los demás que estaban ahí, todos, también deberían de ser llevados, porque están violando Pero si te fijas, aquí el asunto es de la delicadeza de la justicia por tu propia mano, ¿sí? Bueno, pues entonces cada quien se va a poner la pena que quiera, a establecer la pena que, bueno, pues yo creo que se pasó de lanza, ahorita lo mato o le meto unos tablazos, ¿verdad? El que me robó el celular le corto la mano. Además, bueno, en este caso pues parece muy probado que realmente estas personas estaban agraviando a la señora, pero no necesariamente. O sea, la justicia moderna tiene que ser científica y probada, ¿sí? Y el inculpado, el indiciado, tiene que tener una presunción de inocencia y se le tiene que comprobar el delito. Y esa es la manera más civilizada en que la justicia se tiene que llevar a cabo en un Estado moderno, democrático, como lo que aspira México, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que la justicia por su propia mano no puede ser establecida bajo ninguna circunstancia, ¿no? Hablaban, por ejemplo, algunas personas, es que su derecho a la legítima defensa. Bueno, el derecho a la legítima defensa tiene que ver con otro tipo de situaciones, ¿no? Es decir, el derecho a la legítima defensa es cuando hay una ausencia total de Estado, o sea, es una circunstancia en donde te están apuntando aquí con un arma, tu rima, tú por una situación desarmas al cabrón, le vuelas la pistola, la agarras y le tiras, porque en una circunstancia así, bueno, pues te tenías que defender. Es otra. En este caso había mucho más mecanismos jurídicos, ¿sí? Para que doña Carlota, a través de la justicia, del sistema de justicia, lograra recuperar su casa. Y claro, la controversia entra ahí. Es que el sistema de justicia no sirve para nada. Sí, que se menciona que ella hizo varias denuncias sobre este tema y que nunca ni siquiera acudieron las patrullas o alguien a auxiliarla. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde hablamos de esta desesperación de la población, que creo que ya habíamos hablado en otro episodio. Sí, o sea, este tipo de casos empiezan a sonar cada vez más, si bien por las redes sociales y porque se masifica la información, también porque empiezan a suceder más.
Claro, porque cada vez el Estado mexicano es más corrupto, cada vez hay más mafias, o sea, México se ha convertido en toda una mafiocracia, ¿sí? Y entonces en ese sentido, pues la gente, pues aplaude este tipo de reacciones porque no es doña Carlota, es prácticamente todo el país en general que vivimos amagados por infinidad de mafias policíacas, criminales, Sindicato 22 de Octubre, mafias políticas. O sea, es increíble la cantidad de mafias a las cuales estás expenso de ser víctima, que pues claro, llega el hartazgo. Ahora, en ese sentido, yo creo que a mí me parece que este tipo de circunstancias, cuando el Estado falla, podría legislarse, pero podría legislarse no para que la gente se haga justicia por su propia mano, sino para que el responsable sea el Estado, sean los ministerios públicos. ¿Sí me explicó? Por su falta de Por su falta de eficiencia, ¿sí? Para que se finquen responsabilidades y la justicia y avances en materia de castigar la ineficiencia de los ministerios públicos, porque además no solo es doña Carlota. Mira, regresando al asunto del Estado de México, yo te puedo decir, por ejemplo, que yo he visto una empresa que es una empresa que también es una empresa mafiosa, claramente mafiosa, que se llama Aleática, que antes se llamaba OHL, que trajo Peña Nieto, que son españoles que llevaron al Chicharito al Real Madrid con Florentino Pérez. Bueno, esa empresa no ha hecho más que puros tratos mafiosos en el Estado de México. Es decir, se hicieron de concesiones como el viaducto o el circuito exterior mexiquense a base de puros de corrupción y sobornos. Además, son obras bastante deficientes. Muy deficientes. Por ejemplo, el viaducto elevado, el que está en Periférico, ¿sí? Hicieron que abajo se redujera el espacio, como una doctrina shock para que uses por fuerza. Uh-huh. Además, descuidando totalmente abajo el asfalto, para que uses casi por fuerza el viaducto elevado. El viaducto elevado es carísimo. No hay quien, no ha habido poder humano, igual que el circuito mexiquense, que puedan detener el abuso en cuanto a precios. Es para esa empresa un negocio multimillonario. Llegó Andrés Manuel con su transformación que hizo el pueblo de México a través de los votos para no cambiar nada. Llegó Delfina, no los tocan. No hay forma de parar el abuso. Pero además no solo eso. Se hacen justicia por su propia mano, igual que doña Carlota, y no van a la cárcel. Es decir, si tú te pasas una caseta que acostumbran mucho los motociclistas, ellos ponen una pinche matraca, que son como unos dientes para que te salga y te reviente las llantas. Justicia por su propia mano. O sea, nada más que doña Carlota, pues es una indefensa mujer que no tiene el respaldo del gobierno del Estado de México, ni tiene los contratos millonarios que sí tiene OHL Aleática en este momento, para que pueda impunemente hacerse justicia de aquellos que no pagan la caseta porque pretenden robarse la caseta. Pues mete unos ponchallantas, fíjate nada más. O sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y ellos operan en todo. Y no hay una autoridad ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, ni de la Secretaría de Movilidad del Estado de México que vaya a clausurar esa chingadera. Es increíble. O sea, fíjate cómo en un Estado de derecho tan frágil, todo mundo, sean empresas multimillonarias o una viejita, ante la ausencia de Estado, todo mundo se hace justicia por su propia mano. Por eso la gente... Ahora, y además, ante la ausencia de Estado de Derecho también surgen pues, criminales que con fuerza, que aprovechando su fuerza, así nada más de huevos, se pueden apoderar de casas, nada más por sus huevos.
Y justo con esta situación y este fenómeno, esto que acaba de pasar y todo el apoyo mediático y toda la diversidad de opiniones, entra en discusión de nuevo la figura de la posesión de armas. ¿Realmente sería un remedio ante la inseguridad o solamente generaría un pandemonio? Bueno, la posesión de armas es un derecho que yo diría debería incluso ser constitucionalizado como un derecho humano, al igual que la legítima defensa. Pero la posesión de armas precisamente no tiene que ver en su espíritu, que tú sabes que los que introdujeron esa institución, esa figura constitucional, fueron los padres fundadores de Estados Unidos, los redactores de la Constitución, y ellos no lo hicieron para que la gente se hiciera justicia por su propia mano. O sea, en México se piensa que en Estados Unidos la figura es para que la gente pueda acceder a la legítima defensa o se hagan justicia por su propia mano. No. Cuando los padres fundadores introdujeron esa figura, se hizo para repartir la soberanía del Estado, la famosa soberanía de la que tanto habla Claudia Sheinbaum, México es un país soberano, bueno, para dividir esa soberanía entre el Estado, es decir, el ejército, el poder militar y el pueblo. Es decir, tú sabes que ellos crearon una constitución de check and balances, de pesos y cosas. Entonces ellos dijeron, si el ejército va a tener armas, también tiene que tener el pueblo. Hicieron un check and balance, ¿sí? Y la idea fundamental, primordial, de la posesión de armas no es la justicia, sino se creó para hacerle frente a los políticos, para que en Estados Unidos nunca hubiera dictadores. Esa fue la idea, para que ni reyes, porque se hizo la Constitución de Estados Unidos mucho en oposición a la monarquía británica, porque ellos se acababan de independizar del Imperio Británico. Entonces, en oposición, ellos dijeron, bueno, pues para que aquí nunca haya un monarca, vamos a darle las armas al pueblo. Y la hicieron para contrarrestar a los políticos. Y en los hechos, bueno, también sirve para, de alguna manera, controlar o contrarrestar a depredadores, ¿no? O sea, pasa mucho en Estados Unidos que el derecho a la tenencia de armas, se han hecho estudios y muchos análisis que previene muchos delitos, porque, por ejemplo, el caso de hay el caso de una muchacha que fue víctima de violación por un depredador, un violador tumultuario, y esa muchacha era una asidua de su derecho a la posesión de armas, okay. Una muchacha muy convencida, y ese día dejó su arma, ¿no? Entonces el análisis era de que si ella lo hubiera chingado, lo hubiera quebrado, hubiera evitado más violaciones que este hombre perpetró, ¿no? Y de alguna manera se ha en Estados Unidos hecho muchos estudios cómo previene los depredadores. Y en ese sentido, pues en México no. Mira, yo estoy muy a favor de del derecho a la libre posesión de armas, ¿no? Y en este caso, pues el Sindicato 22 de Abril es un grupo de criminales, depredadores, terroristas que suplantan al Estado y que no lo suplantan, quizá no son terroristas, quizá están aliados, son conspiradores con los políticos que lideran los líderes, las autoridades de los municipios y del propio gobierno del Estado, y que justamente, si ves, pues el derecho a la posesión de armas puede ponerles muchos límites, porque precisamente esa es la idea de los padres, de decir, cuidado, porque el pueblo está armado, tú podrás llegar muy chingón a despojarlos de sus propiedades, pero te pueden dar un balazo, güey, y eso coadyuva a disuadirlos.
de estar cometiendo delitos. O sea, mira, los narcos, si hoy el pueblo mexicano tuviera derecho a la libre posesión de armas, ya no existieran. El pueblo ya los hubiera barrido. Porque por más que tengan apoyo de base, la base los apoya por sometimiento, porque no les queda de otra. ¿Sí? Pero, o sea, ¿quién en sus cabales va a apoyar a gente que te tienen en pueblos, en Guerrero, en Michoacán, casi esclavizados? Que han establecido verdaderos feudos del terror, establecido normas draconianas, fiscales que te roban todo tu dinero. O sea, nadie en dos pies los aprieta. Pues tú ves las reacciones. Acuérdate aquí mismo en el Estado de México lo que pasó con los de la familia Michoacán en este pueblo hace 2 años, todavía con Andrés Manuel, al sur del Estado de México, Texcatitlán se llama, que la familia michoacana junto eran productores agrícolas de lechugas y toda esta parte de vegetales, y los juntaron en un campo de fútbol para notificarles las nuevas líneas de acción de las extorsiones, todo. Y se unieron y los lincharon. Acuérdate que lincharon como a 10 y toda esta parte. Entonces, la gente está hasta la madre de esta. Ahora, si les dieras permiso de armarse, le pones fin a los depredadores. El derecho a la posesión de armas es un derecho muy importante. Y la legítima defensa, penosamente en México, está supeditada simplemente a un parrafito en el Código Penal Federal y en los códigos locales, ¿no? Que la legítima defensa es esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, la legítima defensa, de acuerdo al artículo 10 constitucional, los mexicanos tenemos derecho a legítima defensa y debería de haber una ley amplia, una ley reglamentaria, una ley federal de la legítima defensa. A ver, los diputados estos de conservadores que hay en México, del PAN, que parecen más progres que la chingada, pónganse a legislar lo que de veras, dejen de chingar a los taurinos y dejen de chingar a la gente, que la ley que acaban de hacer por ejemplo, la ley de los impuestos a la herencia, dejen de legislar mamadas y pónganse a legislar lo que el pueblo necesita, que es una ley del derecho a la legítima defensa que incluya todos estos asuntos, ¿no? Y ahí sí podrías incluir, bueno, había un grupo criminal que invade mi casa, yo voy al Ministerio Público, no me hacen caso, bueno, hay elementos en donde me tuve que defender, podría estar legislado. ¿Sí me explicó? ¿Consideras que realmente el alcance que podría tener esta aprobación de tener armas y todo esto sería mayormente positiva que los problemas que pudiera dejar realmente? O sea, porque a partir de ahí tú tendrías un arma y, como tú dices, a partir de tu juicio impartirías justicia. Y determinarías cuándo estás en posición de una legítima defensa, siendo que eso puede ser alguien que simplemente te empujó. Sí, exacto. O sea, por eso debe de haber leyes reglamentarias muy amplias al respecto, tanto de tenencia y posesión de armas como de legítima defensa. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero mira, respecto a tu pregunta, yo te lo digo de una forma. Es decir, lo que pasa es que las armas tienen mucho tabú, sobre todo en países como México, en donde no es algo cotidiano y nunca ha habido una cultura de armas, a pesar de que desde 1857 la Constitución de México lo contempla, que todos tenemos derecho a la tenencia de armas. Hoy tengo mis armas legales, compradas, facturadas, compradas y registradas en la Sedena, y que me dan derecho por lo menos a coser a quien entre a mi casa a quererme allanar mi vivienda. Eso sí lo contempla la ley para la legítima defensa. Bueno, y me gustan mucho, ¿no? Incluso yo soy de los que pugna porque este derecho se haga más amplio y se convierta en un derecho humano. Pero al respecto, tu pregunta, mira, yo te lo pongo de otra forma. Imagínate, tú sabes que diariamente en los hospitales privados y públicos mueren muchísimas personas por negligencia médica. O sea, por malos diagnósticos, por cirugías mal practicadas. Yo recientemente un amigo que chocó en una moto
Fíjate, le pegan un golpazo en una moto. Punto número 1, el que le pega el golpe se da la fuga y no hay hasta la fecha justicia, después de que se pasó el semáforo y casi lo... Y luego ya en el hospital de traumatología de Lomas Verdes, el primero que hace el diagnóstico es de amputar la pierna. Uh-huh. Llega un segundo doctor y dice, no, sí se puede rescatar. Y se van por el segundo doctor. Ok. ¿Sí? Quiere decir que el primero ya se había equivocado. Además, ahora la pierna se salva. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a decir, ponerte en el escenario de que se hubieran ido por la primera opción y que le hubieran amputado la pierna. Y ese tipo de errores hay miles diariamente en el sistema de salud. Y a pesar de eso, no decimos, vamos a cerrar los hospitales, güey. ¿Por qué? Porque son más los beneficios que nos dan. Es decir, sí, hay miles de errores, de diagnósticos, de malas cirugías, de malas prácticas en los hospitales públicos y privados. Esto es porque es normal, no son perfectos los doctores, pero son muchos más los beneficios que tenemos de los hospitales. Es decir, si tú pones en la balanza, bueno, sí hay miles de errores, pero hay millones de aciertos, ¿no? Y gracias a los hospitales y a su accionar, se salvan miles de vidas diariamente. Gracias a esos hospitales se curan miles de infecciones. Hay miles de cirugías exitosas. Son mucho más las cirugías exitosas, por supuesto, que las que se equivocan. Uh-huh. Lo mismo es las armas. Es decir, lo mismo son las armas. Por supuesto que el hecho de darle derecho a la tenencia y a la posesión de armas amplia a los ciudadanos como la tienen los estadounidenses causa problemas. O sea, porque un loco puede agarrar y salirse a tirar en una escuela, sí, evidentemente, y ahí matas a 30, 40 chamacos de un jalón, y bueno, pues es algo muy trágico. Pero las armas te dan mucho más beneficios, ¿sí? Porque precisamente todo este tipo de mafias no existieran, ¿sí? O sea, la gente se podría defender. Y como dice Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es muy sabio, ¿eh? No creas que a la gente se saldría a matar por gusto. O sea, nadie mataría por gusto. Es decir, al contrario, los que matan por gusto ahora tendrían un problema mayor, ¿sí? Que tener mucho cuidado, porque si son descubiertos serían fácilmente ejecutados y llevados al piso como depredadores de inmediato, ¿no? Entonces, las armas, además de que pondrían a muchos políticos mexicanos en situaciones muy delicadas, tantos abusos que hay de políticos. Mira, tú ves, por ejemplo, a los pueblos ahora, a Cuba y a Venezuela, con dictaduras terribles. Todo. ¿Y qué hizo lo primero que hicieron los cubanos cuando triunfó Fidel Castro? Pues desarmarlos. Y ahora no pueden, o sea, en Cuba tienes que no tienen luz, que no tienen nada, que todas son prostitutas, que es la peor miseria, y no hay forma de acabar con esa dictadura. No hay forma, porque no hay un solo cubano armado. Uh-huh. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, son mucho más los beneficios que nos dan para el sistema político, pero ¿tú crees por qué crees que los políticos no aprueban eso? Porque saben que serían los primeros en estar en la tablita, ¿eh? O sea, cuidado. El hartazgo de la gente es cada vez más fuerte. Sí. Vamos a hacer un ejercicio rápido para finalizar este programa y meternos un poquito en la mente de la señora Carlota. Cuando ella dio los 2 balazos, sabía que algo iba a pasar. Los iba a herir o los iba a matar. ¿Ella qué pensaba? ¿Que de la misma forma que los aviadores estos eran impunes, ella también iba a quedar impune? ¿O simplemente le valió madre? Yo creo que le valió madre. Lo que pasa es que también ya la gente cuando es vieja se vuelve bien vale madre. Hay viejos que le echan los huevos de King Kong, ¿eh? O sea, yo lo he visto, sobre todo gente como ya de la edad de varones, o sea, ancianos de 70, 75. Yo lo vi, por ejemplo, en el Tianguis. O sea, problemas que hubo igual de mafias que se intentaban intentar en llegar al tianguis a cobrar extorsiones, piso y demás. Los más bravos eran los viejos. Los viejos tianguistas eran los que iban armados y les valía harta madre, güey. O sea, porque ya no tienen mucho que perder, porque ya
O sea, la experiencia los hace más fríos. O sea, no es de que piensen que van a quedar impunes. Yo creo que es que tienen más huevos, le echan más para adelante cuando son. Yo lo he notado, no sé si sea una proclividad, eso sí es digno de hacer como un estudio de psicología, porque los viejos tienden a envalentonarse más, a ser más valemadres, a tomar ese tipo de decisiones con mucho más frialdad, pero sí pasa, ¿eh? Yo lo vi, por ejemplo, en el tianguis, te lo puedo decir, y eran los viejos los que decían, no, aquí, si entran los vamos a colgar, cabrón, y cuidado, ¿no? O sea, uno de joven le tiembla, lo dudas. ¿no? Como que lo dudas, como que dices, puta madre, ahorita terminar en la cárcel y aventarme 40 años, ellos les vale madre, ¿eh? Dicen, bueno, por ejemplo, doña Carlota, no sé si bien planeado o no, no creo que no, creo yo tampoco lo de pero que ella, hacer pero ella casa, sabe que puede cumplir no solo un arraigo en el proceso domiciliario, también que puede tener la condena en casa, en arraigo domiciliario en casa. ¿Por qué? Porque es una persona adulta mayor que tiene diabetes, que tiene un sinnúmero de enfermedades ahí crónicas, y que aunque sea sentenciada puede cumplir su sentencia en una prisión domiciliaria con un brazalete firmando, bla, bla, bla. No creo que lo haya tenido bien calculado, que haya dicho, no, yo los plomeo porque pues, hay pedo. Yo ya soy diabética y soy viejita y entonces puedo tener estos beneficios que me otorga la ley. Seguramente no, pero pues es mucho de la respuesta que te digo, ¿no? O sea, el viejo le vale madre, cabrón. Los viejos, un hombre, tú te lo hubieras aventado pensando que te vas a aventar 40 o 30 años en prisión. Sí, No, yo pierdo la casa. Digo, bueno, si ya me chingaron. O sea, busco medios jurídicos, o sea, lo peleo en tribunales, de alguna manera. Es más, igual y hasta sí les tiro un balazo, pero se lo tiro a las patas. Ajá. O se los tiro desviado. Nada más para meter el culo de que aquí... Sí, para amedrentar. Aquí nunca vas a vivir en paz, güey. Te voy y te balaceo toda la casa. Al fin es mi casa, güey. ¿Sí me explico? O sea, balaceo mi... No van a irme a denunciar los güeyes. Me balacean. No, pues la casa es mía. Yo balaceé mi propia casa, güey. Entonces te rafagueo la casa, te hago un pinche cagadal sin matar, güey. ¿Sí me explico? Sí. A lo mejor bien hecha una estrategia jurídica para meterme... Y mira, una gente ya no va a estar tan cómoda de decir, no mames, aquí en cualquier momento, en cuanto se salgan, tú llamas a una inmobiliaria, vendes y no te vuelves a parar, güey. ¿Sí me explico? Sí. Había otras formas. Sí. Hay formas. Ahí le valió madre a la señora. Así es. Pues bueno, esto fue Punto Medio hablando de la abuelita sicaria, abuelita vengadora. ¿Algún mensaje final, mi querido Pepe? No, pues que vivan los héroes anónimos. Ella no es anónima. Pero yo creo que sí, los mexicanos tenemos que pelear duro contra las mafias. Se han apoderado del país, de las leyes, del Estado de Derecho. En el Estado de México es alarmante la cantidad de mafias, o sea, de grupos de estos. Yo lo acabo de ver, mira, ahí regresando al tianguis, un amigo mío, y en su puesto, llegó, te voy a platicar una anécdota, justo de este tipo, creo eran de La Choquiza. Pero de este tipo de asociaciones, no sé, La Choquiza, el sindicato, no sé qué o cuál. Supuesto, es un cabrón que vende ropa ahí, a toda madre, ¿sí? Y llega un vato bien prepotente, que quiero esto, quiero el otro, y la chingada, y dame, y cuánto es, no, menos, y te voy a dar nada más esto, y la chingada. Entonces mi compa, un boxeador, chingón, de esos cabrones que incluso dejó el tianguis para hacer su carrera de boxeador, ahí anda luchando ahorita en las amateur tratando de llegar al profesionalismo. Pues valiente, ¿no? Pues un vato que es boxeador, que aspira a ser boxeador profesional, pues valiente. Lo corrió, le dijo a la chinga, pam, y para afuera. No lo golpeó, pero para afuera. Regresa este vato que era integrante de una asociación de esa. Fíjate, desde la forma, ¿no? Banda que ya se siente muy respaldada, que son prepotentes, a ver, dame todo esto, te voy a pagar. Porque este chico del que te hablo es un caballero, ¿eh? Es una gente que no porque sea boxeador sea un hombre violento, es una gente muy, muy seria, es un tipo que no es agresivo, simplemente es un boxeador que sabe defender. Regresaron, cabrón. Regresa con
varios de estos hombres le metieron una paliza, una golpiza, pero brutal, de la manera más salvaje. No estando la policía municipal de Ecatepec, no hubo nadie quien lo defendiera. Si se salvó de la muerte fue de milagro, compadre. Entonces, todo este tipo de gentes, fíjate cómo ya llegan a ver prepotentemente, me vas a vender al precio que quieras, vas a hacer al precio que yo quiera, vas a hacer lo que yo diga, y si tantito te defiendes, ahorita regreso y casi te mato, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en el Estado de México, los ciudadanos debemos pelear mucho más por tener leyes más flexibles a nuestro favor, como el derecho a la tenencia de armas, una ley más amplia de legítima defensa, y de vez en cuando envalentonarnos y poner quietas a estas personas y a las autoridades también, porque son un desastre y están coludidas con todas estas mafias. Así la situación en el Edomex. Soy mexiquense. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Agradecemos siempre sus likes, sus compartidas, opiniones y toda su participación. Recuerden activar la campanita para que reciban notificaciones de cuando subimos nuevo contenido. Y pues esto fue Punto Medio y los esperamos a la siguiente emisión. Vámonos, ponte atento, Esto es Punto Medio. ¡Vámonos!